Mi nombre es Carmelita Hernández. Hoy tengo 72 años. He pasado por muchas cosas en esta vida, pero lo que voy a contarles ahora, eso fue demasiado para cualquier ser humano. Fue como si me arrancaran un pedazo del corazón, como si me volviera invisible para las personas que más amé en el mundo, mis propias hijas. Mire usted, yo vengo de un tiempo donde a la mujer le enseñaban a aguantar en silencio. Así me criaron. Me casé muy joven con un hombre que nunca me regaló flores, pero me dio 4 hijas. Y fue por ellas que viví, luché y lloré tantas veces a escondidas. Cuando él se fue con otra mujer, dejándome solo las deudas y una casa que se caía a pedazos, fui yo quien juntó los restos. Limpié pisos en tiendas, cosí hasta la madrugada, vendí tamales en la plaza del pueblo con el delantal lleno de salsa y el corazón lleno de cansancio, pero ahí estuve. Siempre. Aunque mis manos estaban agrietadas, mi cuerpo adolorido y mis pies partidos de tanto andar, yo seguía sonriendo con lo poco que tenía. Solo para ver a mis hijas comer, estudiar y soñar, vivíamos en Zacatlán, un pueblito bonito, con olor a café y leña en las mañanas frías. Mi casa era humilde, pero limpia. Nada de lujos. Las paredes eran de barro pintado, el techo de teja vieja, y la cocina era de leña, de esas que dan sabor a comida de abuela. Pero con el tiempo, mis hijas fueron creciendo, y parecía que también se alejaban de mí. La primera en irse fue Margarita. Consiguió una beca para estudiar enfermería en la capital, y yo sentí un orgullo que me reventaba el pecho. Pero empezó a cambiar. Primero dejó de llamarme seguido. Luego decía que estaba ocupada. Cuando le decía que quería visitarla, cambiaba de tema. La segunda, Rosalía, se casó con un muchacho de buena familia, y de pronto, mi delantal le molestaba, mi forma sencilla la avergonzaba frente a sus suegros. La tercera, Leticia, era la más dulce, la que me prometía que iba a cuidar de mí cuando yo fuera viejita. Pero también se fue apagando, poco a poco. Y la más joven, Karina, esa siempre soñó con ser artista. Decía que quería ser famosa, cambiar su vida, y que no quería acabar como yo. Un día fui a visitar a Rosalía. Le llevé pan dulce, hecho por mí, y unos bordados que hice con amor. Cuando llegué a su edificio, de esos modernos con portero, me miraban como si fuera un estorbo. Cuando ella bajó, me sonrió con pena y me dijo en voz bajita: «Mamá, ¿viniste así como, dígame usted? ¿Con mi falda larga floreada? ¿Con mi cabello recogido en moño y mis huaraches de cuero, esos que me regaló doña Teresa?» Se puso nerviosa. Me pidió que fuéramos a otro lugar. No me dejó subir. No quería que los vecinos me vieran. Aquello me dolió más de lo que puedo explicar. En el camino de regreso, el autobús se sentía más pesado, y el cielo tan gris, parecía compartir mi tristeza. Empecé a darme cuenta de que mis hijas sentían vergüenza de mí, de mi forma de hablar, de mi acento de rancho, de mis risas escandalosas. Me escondían.
cuando hablaban de mí en redes sociales. Cuando lo hacían, usaban frases como, mi mamá luchadora, pero detrás de eso, me negaban, eso me fue matando por dentro. Una tarde me senté en el patio, al lado del fogón, y lloré despacito. Porque hasta para sufrir, una madre aprende a no hacer ruido. Reé mucho, le pedí a Dios que me diera fuerzas, que me mostrara que todavía valía algo. Y Él me escuchó. Pero no de la forma que yo esperaba. Una mañana de lunes, ya había prendido el fogón para hacer café y unos buñuelos, cuando tocaron a la puerta. Era una mujer de la alcaldía. Me dijo que andaban buscando historias de mujeres mayores del pueblo, que era para un programa de la televisión local sobre la sabiduría de la vida. Al principio no quise. ¿Quién iba a querer escuchar mi historia? Pero ella insistió. Me dijo que lo que yo había vivido podía inspirar a otras mujeres. Acepté. Le conté todo. Mi infancia. Mi matrimonio. El abandono. La lucha con 4 niñas pequeñas. Las noches sin cena. Los días de sol vendiendo tamales. Todo, y sin saberlo, ese pequeño relato iba a cambiar mi vida para siempre. Asterisco, asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen por ahí. Y si conoces a alguien que también necesita oír algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede cambiarle el día a alguien. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Mi nombre es Carmelita Hernández, y después de que esa mujer de la municipalidad me grabó contando mi vida, yo no le di más importancia. Pensé que eso se perdería entre tantos programas. No me imaginaba que, semanas después, mi rostro y mi voz estarían en la televisión de tantos hogares, hablando de lo que es ser madre, mujer, luchadora y olvidada. Recuerdo que la primera vez que vi el reportaje fue por casualidad. Yo ni siquiera tengo televisión en casa. Fue don Gabriel, mi vecino, quien me llamó una tarde, doña Carmelita, venga. Venga corriendo, que está usted en la tele. Corrí, como pude con mis piernas ya pesadas por los años, y ahí estaba yo. Mi imagen, mis palabras, mis lágrimas. Contando cómo había criado a mis hijas sola, cómo había renunciado a mis sueños, cómo me dolía que me ocultaran como si fuera una mancha en sus vidas elegantes. Yo me tapaba la boca, me daba pena ver mis sentimientos tan expuestos, pero don Gabriel me miró con orgullo y dijo, eso es lo que le hacía falta al mundo, escuchar la verdad de una madre de verdad. Al día siguiente, la gente del pueblo comenzó a tocar a mi puerta. Mujeres que antes ni me saludaban me traían pan, flores, hasta cartas. Una señora me abrazó en la calle y lloró en mi hombro. Mi madre también fue como usted, y nunca se lo dije, pero lo que más me sorprendió fue cuando, días después, Leticia, mi tercera hija, llegó a mi casa. No llamó antes. Simplemente apareció. Llevaba gafas de sol y una chaqueta elegante, pero sus ojos estaban rojos.
Me abrazó sin decir nada por unos minutos. Después, entre sollozos, me dijo, «Mamá, yo vi todo. Lloré tanto. Yo no sabía que te dolía así, mi corazón se partió en dos. Porque sí sabían. Lo que pasa es que no querían ver. Es más fácil fingir que la madre vieja está bien, que no siente, que aguanta. Pero ver mis palabras en la pantalla, eso fue como un espejo que se les estrelló en la cara. Esa noche Leticia se quedó conmigo. Preparé chocolate caliente y pan dulce. Me pidió que le contara más de mis años jóvenes. Hablamos hasta tarde. Fue como recuperar una parte de ella que yo creía perdida. Al despedirse, me dijo que hablaría con sus hermanas. Que iban a venir a verme. Que ya no se sentían orgullosas solo de lo que ellas habían logrado, sino también de quien las crió. Yo no sabía si creer. Era bonito, sí. Pero también conocía el silencio que me habían dado durante tanto tiempo. Y el corazón de una madre no se recompone tan fácil, aunque anhele hacerlo. Pasaron 3 días. 3 días en los que volví a sentir esperanza, pero también miedo. Miedo de ilusionarme para luego caer no en el abandono, sino en esa forma de abandono más cruel. La indiferencia, hasta que el 4.º día tocaron mi puerta. Era Margarita. Vestía un traje blanco de enfermera. Siempre tan impecable. Pero sus ojos, igual que Leticia, estaban tristes. Me abrazó fuerte, y luego me dijo con voz quebrada, «Perdóname, mamá, por pensar que para avanzar en la vida había que dejarte atrás». Eso me desarmó. ¿Cómo una madre puede guardar rencor cuando el amor se le viene encima así, tan sincero? Rosalía llegó después. No sabía cómo mirarme. Me trajo una canasta con frutas caras, un intento de disculpa. Pero no necesitaba frutas, ni cosas finas. Solo necesitaba un gesto real. Ella se arrodilló delante de mí y con voz bajita, confesó. Te negué, mamá. Me daba vergüenza que mis suegros vieran de dónde venía. Pero ahora, te juro, me da vergüenza haber tenido vergüenza, no pude evitar llorar. Ellas también lloraban. Me abrazaban. Me pedían perdón. Me decían que no sabían lo que era una vida de verdad hasta que escucharon la mía. Que sus logros no valían nada sin reconocer de dónde venían. Faltaba Karina, la más distante. Aquella que soñaba con la fama. Pero algo dentro de mí me decía que ella también me había escuchado, y así fue. Una semana después, cuando menos lo esperaba, sonó mi teléfono de casa, ese viejo aparato que ya casi nadie usaba. Era una llamada desde la Ciudad de México. Una voz familiar, aunque nerviosa, dijo, «Mamá, ¿puedo ir a verte?» Vi tu historia, y sentí que la mujer que más me enseñó en la vida era justo a la que más le fallé. Mis lágrimas caían sin parar. Porque esa llamada fue más que palabras. Fue un puente de regreso. Fue la voz de mi hija diciéndome que todavía había tiempo. La voz de Karina, mi hija menor,
aún resonaba en mis oídos cuando colgué el teléfono. Me quedé un rato en silencio, con el auricular en la mano, como si mi corazón no supiera cómo reaccionar. Ella siempre había sido la más rebelde, la más distante, la que parecía haber construido una muralla entre nosotras desde que era niña. Escucharla con esa voz suave, rota por la culpa, fue como sentir que el cielo se abría un poco sobre mi cabeza cansada. La esperé con nerviosismo. Ese día barrí el patio 3 veces, cociné su comida favorita, enchiladas de mole como las que le hacía cuando era chiquita, y me peiné con esmero, como si fuera un día especial. Y Era el día en que, por fin, tal vez todas mis hijas estarían juntas a mi mesa sin sentir vergüenza de mí. Karina llegó al anochecer, en un taxi. Bajó con gafas oscuras, como si quisiera esconderse. Pero en cuanto vio mi rostro, se las quitó. Sus ojos estaban húmedos. Se quedó en la entrada, sin decir nada. Yo di un paso al frente, y ella abrió los brazos, como una niña que había estado perdida y finalmente encontraba el camino de vuelta a casa. Nos abrazamos por largo rato. Sentí su cuerpo temblando. Me susurró, perdón, mamá, perdón. Por todo, yo no necesitaba más. No necesitaba explicaciones largas, ni palabras bonitas. Solo necesitaba sentir que, al menos por ese momento, éramos madre e hija de nuevo. La hice pasar, le serví un plato caliente y nos sentamos a hablar como no lo hacíamos desde hacía décadas. Me contó que había visto mi historia en una entrevista que se viralizó en redes sociales. Que muchas personas la habían compartido. Que incluso la gente en su medio artístico la reconocía como la hija de Carmelita, la señora del programa. ¿Te avergonzó eso? Le pregunté, con miedo. Ella negó con la cabeza, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Al contrario, mamá. Fue la primera vez en mi vida que me sentí orgullosa de mis raíces. De ti. De todo lo que hiciste para que estuviéramos vivas, estudiando, soñando, y yo nunca te lo agradecí. Me dolía escucharlo, pero también me sanaba. Era como si cada palabra suya fuera una costura cerrando las heridas que por años estuvieron abiertas. Pasamos horas hablando. Me pidió que le contara cómo me sentía en todos esos años en los que ellas se alejaron. Y yo no tuve miedo de contarle la verdad. Le dije que hubo días en los que no me sentía madre. Que me miraba al espejo y no veía una mujer, sino una sombra. Que me sentaba frente al altar del Santo Niño y preguntaba, ¿por qué mis hijas me miran como si fuera un error? Karina lloraba en silencio. Tomaba mi mano y me besaba los dedos. Yo pensaba que eras débil, mamá, dijo. Pero ahora sé que fuiste más fuerte que todas nosotras juntas. Esa noche durmió en casa. Y al día siguiente, al despertar, tuve una de las sorpresas más grandes de mi vida. Mis 4 hijas estaban en mi cocina, Margarita preparando café, Leticia poniendo la mesa, Rosalía friendo huevos y Karina cortando pan dulce. Me quedé en la puerta, sin poder creerlo. Mis hijas. Todas. Unidas. Riendo. Cocinando.
como si el tiempo no nos hubiera roto tantas veces. Me vieron y corrieron a abrazarme. Hoy no hay hospitales, ni oficinas, ni sets de grabación, dijo Margarita. Hoy es día de mamá, pasamos ese día riendo, recordando, mirando fotos viejas. Me contaron cosas que nunca habían dicho. Me hablaron de los complejos que tenían, de cómo sentían que tenían que demostrarle al mundo que eran mejores, que habían salido del pueblo. Y que en ese intento, me perdieron. Rosalía fue la que dijo algo que me marcó para siempre. Mamá, tú no eras la vergüenza. Nuestra vergüenza era no tener el valor de abrazar nuestras raíces. Después de ese día, todo cambió. No fue perfecto, claro. A veces aún hay silencios, cosas no dichas. Pero ya no hay desprecio, ni ocultamiento, ni esa frialdad que mata despacito el alma de una madre. Empezaron a visitarme con frecuencia. A llevarme a pasear. A presumirme con sus amigos. Un día, incluso me invitaron a dar una charla en una escuela de mujeres. Queremos que escuchen lo que nosotras ignoramos por tanto tiempo, dijeron. Me sentí nerviosa al principio. Pero cuando vi a esas muchachas mirándome con respeto, con admiración, sentí que todo el dolor había valido la pena. Les hablé de lucha, de dignidad, de cómo una mujer puede ser madre, esposa, abandonada, y aún así, seguir siendo gigante. Y lo más bonito fue que, al terminar, varias se me acercaron a decirme, usted me hizo pensar en mi abuela. En mi mamá. No sabía cuánto me faltaba oírlas de verdad, yo les sonreía. Porque sabía lo que era sentirse invisible. Y también sabía lo que era volver a ser vista, amada, reconocida. Ese fue el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Una en la que ya no era la madre que incomoda, sino la abuela que inspira. *** Después de aquella charla en la escuela, mi vida dio un giro inesperado. Yo, una mujer de 72 años, que toda la vida se sintió silenciada, ahora era invitada a hablar, a compartir su historia, a tocar corazones con sus palabras. Al principio me sentía como una impostora, como si en cualquier momento alguien fuera a decir, ¿y esta viejita, qué hace aquí? Pero no lo decían. Al contrario. Me escuchaban con respeto, con atención, con lágrimas en los ojos. Me abrazaban al final, como si yo fuera la abuela que nunca tuvieron o que no supieron valorar. Una vez, una muchacha joven, de unos 20 y pocos años, se me acercó al terminar una de esas charlas. Me tomó las manos con fuerza y me dijo, mi mamá es igual que usted. Siempre la he visto como alguien simple, sin importancia. Pero después de oírla a usted, siento que necesito volver corriendo a casa y pedirle perdón. Esas palabras me atravesaron el alma. Porque entendí, en ese instante, que mi historia no era solo mía. Que en cada pueblo, en cada casa, hay una mujer como yo, ignorada, callada, cansada. Pero llena de amor, de fuerza, de memorias que merecen ser contadas. Mis hijas, al ver el impacto que mi historia causaba, comenzaron a cambiar de verdad. No fue solo un momento de emoción. Fue una transformación profunda. Rosalía,
por ejemplo, que antes me escondía, empezó a llevarme con ella a reuniones, a eventos, incluso a su trabajo. Me presentaba con orgullo: ella es mi madre. Todo lo que tengo, se lo debo a su esfuerzo. Recuerdo un día en que una de sus colegas se me acercó y me dijo: «Usted no parece tener miedo de contar su dolor», y yo respondí con una sonrisa: «Es que cuando el dolor ya no se esconde, se convierte en luz para otros». Margarita, por su parte, me llevó al hospital donde trabajaba y me hizo hablar con un grupo de mujeres mayores que estaban en tratamiento. Me pidió que las animara, que les contara cómo había salido adelante a pesar del abandono, de la tristeza, de la soledad. Lo hice con el corazón abierto. Les hablé como si fueran mis hermanas. Y algunas lloraban, otras reían, otras simplemente me apretaban las manos como si no quisieran soltarme nunca. Leticia, que durante años fue la más callada, se convirtió en mi confidente. Venía cada fin de semana a tomar café conmigo, me ayudaba a limpiar la casa, me traía libros, revistas, flores. Un día me dijo: «Mamá, yo quiero escribir tu historia. Que quede en papel. Que otras hijas no cometan el error que cometimos nosotras». Me emocionó tanto que no pude hablar. Solo asentí, con los ojos llenos de lágrimas, y Karina, mi niña artista, fue aún más lejos. Un día me llevó a un estudio de grabación. Me hizo sentar frente a un micrófono y me pidió que simplemente hablara. Que contara todo. Sin guión. Sin censura. Solo yo y mi voz. Voy a convertir esto en un documental, me explicó. Para que el mundo sepa quién eres. Ese documental se publicó en una plataforma digital. Y en cuestión de semanas, miles de personas lo habían visto. Me escribían de todas partes. Mujeres que se veían reflejadas en mí. Hombres que recordaban a sus madres con nostalgia. Hijos que me agradecían por hacerlos despertar. Fue tan abrumador que, por momentos, sentí miedo. Como una mujer tan sencilla, tan anónima, había llegado tan lejos, pero entonces recordaba cada noche en que lloré en silencio, cada desprecio que soporté, cada vez que me sentí invisible, y entendía que nada de eso fue en vano. Que cada lágrima había regado una semilla que ahora florecía. Empezaron a llegarme invitaciones de otros pueblos, de universidades, de colectivos de mujeres. Querían escucharme. Querían aprender de mí. No soy una experta, decía siempre. Solo soy una madre que sobrevivió al olvido, pero parece que eso bastaba. Con todo esto, también llegaron los recuerdos dolorosos. Aquellos momentos en los que me vi mendigando amor, aceptando migajas de afecto. Me preguntaba por qué tuve que pasar por tanto para ser valorada. Porque el reconocimiento solo llega cuando una ya está vieja, con el cuerpo cansado y la voz temblorosa, pero no me quedé en la tristeza. Aprendí a perdonar. A no guardar rencor. A entender que, a veces, las personas no saben amar hasta que alguien les enseña con el ejemplo. Un día, mientras tomaba el sol en mi patio, escuché a Karina hablando por teléfono. Sí, mamá está bien. Sí, nuestra mamá, la más increíble de todas. Esa frase me llenó el alma. ¿Por qué era
real. Porque ya no había vergüenza en su voz. Solo orgullo. En una de esas tantas tardes, todas ellas me rodearon y me dijeron, queremos hacer algo especial por ti, mamá. Queremos celebrar tu vida. Yo no entendía muy bien. Pero me abrazaban, reían, planeaban, lo que no sabía es que estaban organizando el evento más hermoso que viviría en mucho tiempo. Pasaron algunos días sin que yo supiera exactamente qué tramaban mis hijas. Solo me decían que no hiciera planes para el domingo, que me quedara en casa, que descansara, que me vistiera bonita. Leticia incluso me regaló un vestido nuevo, color azul cielo, con flores bordadas a mano. Cuando lo vi, me emocioné tanto que no pude evitar preguntarle, ¿y esto? ¿Para qué tanta belleza? Ella me sonrió con dulzura y me dijo, para que te sientas como lo que eres, mamá, una reina. El domingo llegó y me sentía como una niña esperando una sorpresa. Me levanté temprano, barrí el patio, puse agua de Jamaica para refrescar e hice café con canela. Me senté en mi sillita de madera, la misma de siempre, y me quedé esperando. Alrededor de las 3 de la tarde, empezaron a llegar. Primero fue Karina, con una cámara colgando del cuello, vestida con una blusa colorida y una sonrisa enorme. Me abrazó fuerte y me pidió que no preguntara nada, solo que confiara. Después llegaron Margarita, Leticia y Rosalía juntas, trayendo cajas, adornos, flores, bocadillos y una bocina portátil. Transformaron mi patio en un pequeño salón de fiesta, colgaron luces, pusieron manteles de colores, arreglaron una mesa con comida casera y fotos antiguas mías. En una de las paredes, pegaron una lona que decía, celebramos la vida de Carmelita Hernández, madre, mujer y ejemplo eterno. Me quedé sin palabras. Lloré. Lloré como no había llorado en años, pero esta vez no de tristeza. Era una mezcla de alivio, amor, gratitud. Y sobre todo, una sensación de que todo lo vivido, por más duro que fuera, finalmente había valido la pena. Hoy no celebramos un cumpleaños, dijo Margarita, tomando el micrófono. Hoy celebramos la vida de la mujer que nos enseñó todo. La mujer que, durante años, fue nuestro pilar silencioso. Nuestra roca. Nuestro todo, aunque nosotras no supimos verlo, cada una habló. Rosalía contó cómo de niña la abrazaba fuerte cuando tenía miedo. Leticia recordó las veces en que me quedaba despierta toda la noche cosiendo para que ellas tuvieran vestidos nuevos. Karina habló con el corazón en la mano. Yo quería ser famosa, mamá. Quería brillar. Y me olvidé que tú ya brillabas. Solo que no te habíamos mirado bien. Me dieron un álbum con fotos que ni yo recordaba que existían. Me contaron anécdotas de su infancia, me cantaron las canciones que les arrullaba cuando eran pequeñas. Hasta mis nietos participaron. Uno de ellos, un adolescente que siempre fue callado conmigo, se me acercó y me dijo, abuela, gracias por ser como eres. Tú me inspiras. Yo lo abracé con el alma. Porque esas palabras sanaron pedazos de mí, que yo ni sabía que seguían heridos. La fiesta fue sencilla, pero llena de amor. Vecinos,
amigos, conocidos, todos llegaron con algo que decirme, con un abrazo, con una palabra bonita. Hasta el padre del pueblo vino a bendecir el evento. Dijo: Doña Carmelita, usted es testimonio viviente de que el amor verdadero nunca muere. A veces se esconde, pero nunca desaparece. Esa tarde el sol se puso despacio, como si también quisiera quedarse un rato más. Las luces encendidas en el patio, las risas, los abrazos, todo era tan diferente de los años de silencio que había vivido. Por primera vez, sentí que no solo estaba rodeada de gente, sino de amor sincero. Después del evento, cuando todos se fueron y solo quedábamos mis hijas y yo, nos sentamos en el patio, tomando café con pan dulce. Nadie dijo nada durante un buen rato. El silencio no era incómodo, era cálido. Entonces Leticia rompió el silencio. Mamá, ¿qué pensaste cuando estábamos alejadas? ¿Nos odiabas? Yo la miré, con esa ternura que solo una madre puede tener, y le respondí: jamás. Las odié. Pero hubo días en que me odié a mí misma, por creer que no era suficiente. Todas bajaron la cabeza. Fue un momento duro, pero necesario. Porque nombrar el dolor también es parte de sanarlo. Margarita me tomó la mano. Eras más que suficiente, mamá. Solo que fuimos ciegas por mucho tiempo. Esa noche dormí profundamente. Sin pensamientos pesados, sin resentimientos. Solo con gratitud. Porque, aunque dolió, mis hijas regresaron. Porque la vida, aunque tarda, a veces devuelve lo que nos quitó, pero lo más impactante aún estaba por venir. Días después de esa celebración, una llamada cambió de nuevo mi destino. Era de un canal nacional. Querían entrevistarme. Me habían visto en el documental de Karina. Querían que compartiera mi historia con todo México. Yo me quedé sin palabras. Yo, en la televisión nacional, me sentía tan insignificante frente a esa idea. Pero mis hijas me animaron. Rosalía me dijo: si esta historia ya tocó tantos corazones, imagina cuántos más puedes tocar. Acepté. No por vanidad, sino porque entendí que mi voz, por tantos años callada, ahora podía ser un bálsamo para otras madres como yo, y así comenzó una nueva etapa. Una que jamás imaginé vivir a mis 72 años. Acepté la invitación del canal nacional con un nudo en la garganta. No por miedo al público, sino por respeto a mi historia. No quería que la trataran como una curiosidad, ni como una anécdota triste. Quería que la contaran con el mismo amor y dignidad con la que yo la había vivido. Quería que, si alguna madre la escuchaba desde su cocina, sintiera que no estaba sola. El equipo del canal llegó a mi casa una mañana fresca de sábado. Venían con cámaras, micrófonos, luces y sonrisas amables. Una joven periodista, llamada Andrea, fue la primera en saludarme. Me abrazó como si ya me conociera. Doña Carmelita, he visto su documental 3 veces. Usted me recordó a mi abuela. Y también me hizo llamar a mi madre para pedirle perdón. Esas palabras me conmovieron profundamente.
me hacían sentir que todo ese movimiento, esa ola de amor y reflexión que mi historia estaba generando, era mucho más grande de lo que imaginaba. Me sentaron en mi patio, justo en mi silla de siempre, con mis macetas de flores detrás. Querían que la entrevista fuera real, íntima, sin escenografías falsas. Solo yo, mi voz y mis memorias. Las cámaras comenzaron a grabar. Andrea me hizo preguntas con mucho respeto. Me pidió que contara cómo fue criar a 4 hijas sola. ¿Qué sentí cuando comenzaron a alejarse? ¿Qué hizo ese vacío conmigo? Yo hablé. Sin pausas, sin adornos. Como lo hago ahora contigo. Les conté de las madrugadas haciendo tortillas, de los vestidos remendados, de las veces que fingí estar bien para no preocupar a nadie. De las lágrimas que limpiaba con el delantal antes de abrir la puerta, pero también hablé del orgullo. Del amor. De la fe que nunca solté, ni siquiera cuando todo parecía perdido. Cuando la entrevista terminó, el silencio del equipo lo dijo todo. Algunos tenían los ojos brillosos. Andrea se me acercó y me susurró, gracias por confiar. Esto va a tocar muchas vidas. La entrevista se transmitió una semana después, en un programa de horario estelar. Yo no la vi en vivo, porque no tengo televisión. Pero mis hijas sí. Me contaron que en cuanto terminó, comenzaron a llegar mensajes, llamadas, flores. Gente que no conocíamos nos agradecía. Me escribían diciendo que habían llamado a sus madres después de años de distancia. Que habían llorado con mis palabras. Que les recordé lo que era ser hija. Incluso recibí una carta de una mujer desde Sonora, que decía, Señora Carmelita, gracias. Usted me devolvió las ganas de perdonar a mi hija. Hoy la abracé después de 5 años sin vernos. Yo no podía creerlo. Mi vida, tan simple, tan llena de silencios, ahora estaba sanando familias enteras, pero con esa exposición también vinieron cosas difíciles. Algunas personas decían que mis hijas solo se acercaron por interés. Otras cuestionaban si realmente me habían ignorado tanto tiempo. Incluso hubo quien insinuó que todo era un invento para volverse famosas. Al principio, esas palabras me dolían. Me herían profundamente. Porque aunque había perdonado, aún había cicatrices sensibles. Pero mis hijas me protegieron. Karina publicó un mensaje contundente: nuestra madre no necesita fama. Ella ya era grande mucho antes de que el mundo la viera. Nosotros somos los que llegamos tarde a reconocerlo. Ese mensaje fue compartido miles de veces. Y yo solo oraba. Porque sabía que las personas que hablan sin conocer, lo hacen desde su propia herida. No era mi deber responderles con enojo, sino seguir siendo quien soy, una madre que ama, que cae, que perdona y que sigue. En medio de todo eso, me invitaron a un evento nacional de mujeres líderes. No entendía qué hacía yo en medio de empresarias, políticas, doctoras. Pero Andrea, la periodista, me dijo algo que me hizo entender: liderar también es sostener una familia sola. También es levantarse sin nada y seguir dando amor.
Usted es una líder, doña Carmelita. Una líder silenciosa, acepté. Me llevaron a la capital. Fue la primera vez que salí de mi pueblo en más de 20 años. Leticia me acompañó. Caminamos por avenidas grandes, vi edificios altísimos, luces, ruidos, todo tan diferente de mis días tranquilos con el gallo cantando al amanecer, pero nada me impresionó más que el escenario del evento. Era enorme. Había cientos de personas. Me temblaban las piernas. Pero cuando subí y tomé el micrófono, pensé en mis nietos. Pensé en otras abuelas como yo. Y hablé. Mi nombre es Carmelita Hernández, dije. Tengo 72 años y, durante mucho tiempo, pensé que no valía la pena contar mi historia. Hoy estoy aquí para decirles que sí vale. Que cada madre olvidada merece ser escuchada. El público aplaudió de pie. Muchas lloraban. Yo también, esa noche, al regresar al hotel. Leticia me abrazó fuerte. Te merecías esto, mamá. Y más, y yo le respondí, no me lo merezco por lo que hice. Me lo merezco por no haber dejado de amar. Desde entonces, he seguido contando mi historia. A veces en reuniones pequeñas. A veces en programas de radio. Otras, simplemente en la banca de la plaza, hablando con una mujer que necesitaba oír algo bueno ese día, porque entendí que el valor de una historia no está en cuantos la escuchen, sino en cómo toca el corazón de quien la necesita. Después de aquel evento nacional, mi vida se transformó de una manera que jamás imaginé. No solo en lo exterior, con invitaciones, mensajes y flores, sino dentro de mí. Empecé a sentir una paz que hacía décadas no conocía. Una calma que solo llega cuando uno deja de cargar culpas ajenas, cuando suelta los silencios que pesan más que los gritos. Pero también llegaron momentos de mucha reflexión. Volver a casa después de la capital fue como regresar a mis raíces, pero con ojos nuevos. Caminaba por mi pequeño jardín con otras emociones. Miraba mi hamaca, mis macetas, mis ollas viejas, y todo tenía un nuevo significado. Ya no eran símbolos de sacrificio, sino de victoria. Porque lo sobreviví todo. Porque aún estaba de pie. Una tarde, mientras tejía bajo el tejabán, llegaron mis 4 hijas juntas, con sus hijos. No traían cámaras ni regalos. Solo venían a verme. A compartir un rato. Sentarse a tomar café de olla, a reír de las cosas simples, a hablar del pasado sin dolor. Rosalía me miró y me dijo, mamita, ¿cómo hiciste para no volverte de piedra con tanto abandono? La pregunta me tocó profundamente. Me la había hecho yo misma muchas veces. Pero esa vez respondí sin dudar, porque siempre tuve esperanza. Y porque el amor de madre no sabe morir, solo se esconde cuando le rompen el alma. Hubo silencio. Pero no fue incómodo. Fue de respeto. De admiración. Los nietos jugaban en el patio, corrían entre las plantas, se subían a los árboles frutales. Karina sacó su cámara y tomó fotos. No para publicarlas, sino para guardar ese momento como un tesoro.
esta es la verdadera fama, mamá, dijo. Tener a la familia unida. Verte feliz, y tenía razón. Ninguna entrevista, ningún aplauso, ningún premio podía compararse con el calor de tener a mis hijas sentadas junto a mí, escuchando mis historias, preguntando sobre mi niñez, mi juventud, mis sueños no cumplidos. Un día me preguntaron si había algo que me hubiera gustado hacer en la vida y que nunca pude. Lo pensé. No por tristeza, sino por honestidad, me hubiera gustado aprender a leer mejor, dije. A escribir cartas. A poder leer la Biblia sin que alguien me la tenga que leer en voz alta. Margarita me abrazó de inmediato. Pues eso vamos a cambiar, mamá. Nunca es tarde, y fue así como, a los 72 años, comencé a ir a clases de alfabetización para adultos. Al principio me daba vergüenza. Pero cuando entré al salón y vi a otras mujeres con más canas que yo, riendo y escribiendo con manos temblorosas, me sentí parte de algo hermoso. Aprender a escribir mi nombre con letra clara fue una de las victorias más dulces de mi vida. Luego aprendí a leer. Despacio, sí. Con dificultad, también. Pero con una emoción indescriptible. La primera frase que leí completa fue: Dios está contigo todos los días. Lloré. Porque lo sentí verdadero. Porque lo viví. Porque nunca estuve sola, aunque muchas veces lo creyera. Mis hijas me acompañaron a algunas clases. Me ayudaban con los ejercicios. Leticia me compró una libreta nueva con flores bordadas. Rosalía me regaló un bolígrafo con mi nombre. Karina grabó todo ese proceso. Dijo que sería parte del cierre del documental, y así pasaron los meses. Mi casa se volvió un lugar de encuentro. Ya no era la viejita olvidada del barrio. Ahora. Me visitaban para pedirme consejos, para contarme penas, para invitarme a leer poesía o simplemente a conversar. Un día, una mujer joven, que vivía en la esquina, llegó llorando. Me dijo: vi su historia, doña Carmelita. Usted me hizo reconciliarme con mi mamá. Pero ella murió la semana pasada. No alcancé a decirle cuánto la amaba, yo la abracé como si fuera mi propia hija. Le acaricié el cabello y le dije: tu mamá ya lo sabe. Las madres sentimos lo que no se dice. Me quedé pensando en eso todo el día. En cuántas madres viven sin escuchar lo que merecen. En cuántas mujeres como yo se van de este mundo sin ser reconocidas. Y me prometí que, mientras me quedaran fuerzas, iba a seguir hablando. Por mí. Por ellas, y también por mis hijas, que aunque llegaron tarde, llegaron. Y eso ya era un milagro. Comencé a escribir pequeñas notas. Pensamientos. Frases que me salían del alma. Algunas las compartía con Karina, quien las publicaba en redes con mi nombre. Un día una de esas frases fue compartida por una actriz famosa: ser madre es amar sin esperar, pero cuando el amor regresa, se vuelve eterno. Esa frase se hizo viral. Y yo, sentada en mi sillita, tomando café, solo sonreía. ¿Te das cuenta, mamá?, decía Karina.
Tu voz ya no necesita micrófonos. Vive en los corazones, y tenía razón. No necesitaba más. Lo tenía todo, pero algo en mi interior me decía que aún faltaba un último paso para cerrar por completo ese ciclo de dolor, algo que debía hacer por mí misma. Asterisco asterisco, pasaron algunos días desde aquella tarde en que sentí que aún me quedaba algo pendiente. No era un pendiente con mis hijas, ellas ya me habían devuelto el amor, el respeto, la presencia, ni con el mundo, que ahora escuchaba mi voz. Era algo conmigo misma. Con esa Carmelita de hace años, la que dormía con lágrimas en la almohada. La que comía sola con tal de darles más a sus hijas, la que rezaba en voz bajita para no ser escuchada ni siquiera por Dios, esa mujer seguía viva dentro de mí. No como una sombra, sino como una raíz. Y yo sentía que necesitaba hablar con ella, agradecerle y dejarla descansar. Una mañana, me levanté antes del canto del gallo. El cielo todavía era oscuro, y el aire olía a leña mojada y tierra fría. Me puse mi rebozo favorito, ese que me había acompañado por tantos años, y salí rumbo al cementerio del pueblo. Allí no tenía a nadie enterrado, pero ese lugar siempre me había dado paz. Iba allí a rezar, a hablar con Dios, a llorar cuando ya no podía hacerlo en casa. Llevé flores frescas, pan dulce y una veladora. Me senté en la banca más alejada, la que da vista a los cerros verdes que rodean el pueblo, y cerré los ojos. Carmelita. Me dije a mí misma, gracias. Gracias por no rendirte. Gracias por aguantar tanto. Gracias por no volverte de piedra. Empecé a hablar conmigo como si hablara con una amiga leal. Recordé los días en que no tenía para pagar el gas y cocinaba con leña. Los días en que lavaba la ropa de otras mujeres que me miraban con desprecio. Las veces que pedí fiado en la tienda y me fui con la cabeza agachada, lloré. Mucho. Pero no de tristeza. Era un llanto de alivio. De sanación. Sentí que estaba soltando todo lo que había cargado en silencio. Saqué una hoja de papel que había escrito la noche anterior. Era una carta a mí misma. La leí en voz alta, temblando. Pero sin pausa. Querida Carmelita, te escribo no como madre, ni como abuela, ni como mujer reconocida. Te escribo como esa mujer que un día sintió que no valía nada. Hoy vengo a decirte que sí valías. Que cada lágrima fue semilla. Que cada silencio tuyo habló más fuerte que 1000 voces. Perdón por no haberte cuidado mejor. Perdón por haber pensado que eras poca cosa. Te libero. Te bendigo. Te abrazo. Ahora puedes descansar. Porque todo lo que hiciste valió la pena. Cuando terminé, prendí la veladora y la coloqué en el centro de una piedra grande. Dejé el papel ahí, junto con las flores. Me quedé un rato más, sintiendo como el viento me acariciaba las mejillas. Era como si el universo me dijera, ya está, Carmelita, ahora sí puedes ser feliz. Volví a casa con el alma ligera. Al llegar, mis nietos estaban desayunando.
Me vieron con sus caritas sucias de chocolate y pan, y corrieron a abrazarme. Abuelita. ¿Dónde estabas? Fui a despedirme de una vieja amiga, respondí con una sonrisa. No entendieron, claro. Pero yo sí. Me había despedido de la mujer que sufrió en silencio. Ahora quedaba la mujer que sabía su valor. Ese día, decidí hacer algo más. Fui al centro del pueblo, al pequeño salón comunitario donde hacían talleres y reuniones. Me acerqué a la encargada, doña Petra, y le dije, ¿puedo usar este lugar los sábados por la tarde? Quiero leerle cartas a otras mujeres. Ella me miró, sorprendida. ¿Cartas? Sí, cartas de amor propio. Cartas de perdón. Cartas para nosotras, las que siempre fuimos las últimas en todo. Me dio la llave con gusto. Y así nació el Círculo de Carmelita. Al principio fueron solo 3 señoras. Después 5. Luego 10. Mujeres mayores, con arrugas en el alma, venían a escuchar y a escribir. Lloraban. Reían. Se abrazaban. Descubrían que sus historias también valían. Que aún podían cerrar heridas. Una vez, una mujer de 80 años, doña Tomasa, me dijo, yo vine solo a acompañar, pero ahora entiendo que nunca me había escuchado a mí misma. Gracias, Carmelita, aquel círculo se volvió mi misión. No era fama, no era televisión. Era simplemente dar lo que la vida me enseñó. Porque si una sola mujer salía de allí sintiéndose más fuerte, entonces todo tenía sentido. Mis hijas venían a veces. Me ayudaban con el café, con los bancos. Karina grababa algunos encuentros, pero sin interferir. Respetaba el espacio sagrado que habíamos creado entre tantas mujeres que, por años, solo fueron amas de casa, madres, abuelas, y nunca ellas mismas. Empecé a escribir un cuaderno. Con mis pensamientos, mis memorias, mis reflexiones. No sé si algún día se publicará. No me importa. Lo hago para que, cuando ya no esté, alguien pueda abrir esas páginas y decir, aquí vivió una mujer que aprendió a amarse después de todo, y así, con cada sábado que pasaba, con cada carta leída, sentía que mi corazón se llenaba un poquito más de luz. La culpa ya no estaba. La tristeza se había transformado en compasión. Y el silencio, ese que me acompañó tantos años, ahora me escuchaba a mí. Pasaron los meses y, sin que yo lo buscara, mi nombre seguía apareciendo aquí y allá. Algunas notas en periódicos, programas de radio que leían fragmentos de mis cartas, invitaciones a entrevistas, pero yo había aprendido a elegir. Ya. No decía que sí a todo. Escogía lo que me hacía bien, lo que sumaba, lo que no me arrancaba la paz que tanto me costó recuperar. Una tarde de viernes, mientras preparaba agua de limón con hierbabuena para el círculo del día siguiente, sonó el teléfono. Era Andrea, la periodista que me había entrevistado por primera vez. Doña Carmelita, ¿cómo está? Bendecida, mi hija. ¿Y tú? Me alegra oír su voz tan tranquila. Mire,
Le llamo porque un canal internacional quiere hacer un especial sobre mujeres que inspiran. Han visto su historia y quieren que usted viaje a España. Grabarían allá. Es una gran oportunidad, me quedé callada. No por miedo, sino porque sentí que algo dentro de mí se agitaba. España, otro país, otro continente. Una parte de mí se emocionó. Otra, se asustó. ¿Y qué quieren que diga? Pregunté, lo que ya dijo tantas veces. Su historia. Su mensaje. Su vida. Le agradecí con el corazón, le dije que lo pensaría, y colgué. Me senté en mi silla de siempre, respiré hondo, y miré el cielo. ¿Era eso lo que quería? Era ¿necesario seguir apareciendo en pantallas? ¿O ya había hecho lo que tenía que hacer? Ese fin de semana, en el círculo, leí una carta que había escrito la noche anterior. No hablaba de fama, ni de entrevistas, ni de reconocimiento. Hablaba del silencio que se rompe con un abrazo, del perdón que sana más que 1000 discursos, de la libertad que llega cuando una se acepta, con todo y las cicatrices. Al terminar, las mujeres me aplaudieron de pie. No porque dijera algo grandioso, sino porque era verdad. Después de la reunión, Karina se me acercó. ¿Vas a aceptar lo de España? No lo sé, le respondí. Ya no siento que necesito ir tan lejos para ser escuchada. Ella me miró con ternura. Mamá, te has vuelto tan sabia. Le sonreí. No es sabiduría, hija. Es que cuando una mujer se encuentra a sí misma, ya no necesita correr. Los días siguientes estuve más callada. Caminaba por mi jardín, regaba mis plantas, leía mi cuaderno, respondía cartas que me llegaban de todo México. Una señora de Oaxaca, de 85 años, me escribió: Doña Carmelita, mi hija me llevó a verla en persona, y aunque no me animé a saludarla, verla a usted me dio esperanza. Pensé que mi vida ya estaba apagada, pero usted me enseñó que aún hay brasas encendidas. Lloré al leer eso. Porque ahí entendí. No necesitaba estar en un canal internacional. Ya había tocado el alma de quien más lo necesitaba. Llamé a Andrea y le agradecí por pensar en mí. Le dije que no iría. Que prefería quedarme en mi pueblo. Que tenía un círculo de mujeres cada vez más grande. Que ahí estaba mi misión, entiendo, doña Carmelita. Y la admiro más por eso. Cerré el teléfono con el corazón en paz, pero la vida, tan juguetona como es, tenía otros planes. Una semana después, recibí una invitación muy diferente. No era de un canal de televisión. Era del gobierno local. Querían nombrar la plaza principal del pueblo con mi nombre. ¿La plaza? ¿Mi nombre? Pregunté, sin entender. Sí, dijo el alcalde. La gente ha pedido que ese espacio se llame Plaza Carmelita Hernández, como un homenaje a su historia, a su lucha, y a todo lo que ha hecho por las mujeres de esta región. Yo me quedé sin habla. Era demasiado. Nunca imaginé que mi nombre estaría en un letrero, mucho menos en el corazón del pueblo donde pasé tantos años sintiéndome invisible. Yo no hice nada extraordinario, susurré. Usted sobrevivió. Usted habló.
Usted unió familias. Eso es extraordinario. La inauguración fue sencilla, como todo lo que me gusta. Un acto con flores, con gente del pueblo, con canciones de trío, con tamales y pan de elote. No hubo discursos largos. Solo palabras sinceras. Cuando colocaron la placa con mi nombre, lloré como niña. No por vanidad, sino por justicia. Porque esa niña que fui, esa joven abandonada, esa madre ignorada, finalmente era vista. Mis hijas estaban allí. Lloraban también. Margarita me abrazó y dijo, «Mamá, ahora nadie podrá decir que no exististe», y Rosalía, con la voz quebrada, agregó, «Y nosotras nunca más te llamaremos tarde». La gente aplaudía. Las campanas de la iglesia repicaban. Y yo me sentía completa, no porque tuviera una plaza con mi nombre, sino porque había llegado el día en que no me debía nada a mí misma. Esa noche, sentada bajo el cielo estrellado, con el murmullo del pueblo dormido, le hablé a Dios. Gracias, por no soltarme nunca. Por sostenerme cuando ni siquiera yo creía en mí, y dormí como hacía años no dormía. Con el alma liviana. Con el corazón en calma, asterisco asterisco después de la inauguración de la Plaza Carmelita Hernández, algo cambió en el aire del pueblo. No era solo un letrero nuevo o una ceremonia bonita. Era como si la gente comenzara a mirar diferente. A detenerse un poco más. A preguntar cómo estás con más verdad en la voz. A escuchar sin prisa. Yo seguí con mi vida de siempre, sencilla, como me gusta. Mis mañanas con café de olla, mis paseos al mercado con el rebozo al hombro, mis plantas que cuido como hijas. Pero algo dentro de mí florecía de otra manera. Ya no tenía miedo de hablar, ni pena de mis arrugas, ni nostalgia amarga. Lo que quedaba era gratitud. El círculo de mujeres creció tanto que tuvimos que mudarnos al salón grande de la parroquia. Ya no eran solo las señoras del barrio. Venían de otros pueblos cercanos. Hasta de la capital. Algunas traían sus hijas. Otras venían solas, como llegué yo tantas veces a tantos lugares en mi vida. Vacías de todo, menos de esperanza. Cada sábado, al comenzar la reunión, me sentaba frente al grupo con mi cuaderno de hojas gastadas y les decía, hoy no venimos a llorar por lo que no fuimos. Venimos a celebrar lo que aún podemos ser. Las miradas brillaban. Algunas con lágrimas. Otras con sonrisas tímidas. Mujeres de 50, 60, 80 años que nunca se habían sentido dignas de escribir su nombre, ahora escribían cartas con fuerza, con verdad, con emoción. Un día llegó una mujer llamada Jacinta, de 76 años. Tenía la voz bajita y el cuerpo frágil. Me dijo que nunca había hablado en público. Que se sentía invisible incluso en su propia casa. Se sentó a un lado, calladita, escuchando. Pasaron 3 semanas hasta que por fin pidió la palabra. Se levantó despacito, con las manos temblorosas, y dijo, yo creí que ya era tarde para mí. Pero las escucho y pienso que, tal vez,
Aún puedo decir quién soy. Aquel día, Jacinta leyó su primera carta. No era perfecta, pero era suya. Llena de verdad, de dolor, de sueños olvidados. La abrazamos. Aplaudimos. Y desde entonces, no faltó. A una sola reunión, esas cosas me alimentaban más que cualquier entrevista o reconocimiento. Porque ahí, en esos momentos sencillos, era donde encontraba mi sentido. Mis hijas también estaban diferentes. Más presentes. Más suaves. Karina venía cada domingo con sus hijos, me traía pan de nata y me grababa contando cuentos a los nietos. Leticia me regaló una radio nueva para que escuchara mis programas favoritos. Rosalía me ayudaba con el huerto, plantamos jitomates y cebollas. Y Margarita, mi enfermera incansable, me acompañaba a mis revisiones médicas y me decía, ya. No soy solo tu hija, mamá. Ahora soy tu enfermera personal. Yo les decía que no hacía falta. Que con sus abrazos ya tenía suficiente. Pero ellas insistían, y yo aprendí a recibir. A dejarme cuidar, cosa que antes no sabía hacer. Una tarde, mientras tejía en mi patio, llegaron 3 adolescentes con uniformes de secundaria. Me saludaron tímidas, se sentaron en el muro y una de ellas me dijo, ¿usted es la señora de la plaza? Me reí, soy Carmelita, no más. Nos dejaron una tarea sobre mujeres que inspiran, y todas queremos escribir sobre usted, dijo otra. Me quedé en silencio unos segundos. Mi corazón palpitaba lento, fuerte, lleno. ¿Y qué quieren saber? Todo. ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo hizo para no rendirse? Las invité a sentarse. Les serví agua fresca y les conté. Sin adornos. Sin esconder nada. Les hablé de los días oscuros, de las ausencias, del amor que di aunque me doliera. Les hablé de la soledad, pero también de la fe. Y les dije, nunca crean que por ser mujeres deben aguantar lo que no merecen. Pero tampoco olviden que a veces el amor se cultiva hasta en la tierra más seca. Me escucharon con los ojos bien abiertos. Al final, una de ellas me abrazó. Gracias, doña Carmelita. Ojalá mi abuelita pudiera venir con usted. Esas visitas se hicieron frecuentes. Jóvenes, hombres, mujeres, incluso niños, venían a mi casa a saludarme, a escucharme, a sentarse conmigo bajo la sombra del limonero, pero yo seguía siendo la misma. La que hace tortillas a mano, la que se emociona con una flor nueva, la que se sienta a ver el cielo como quien lee un libro sagrado. Una noche, mientras caminaba por la plaza, mi plaza, escuché a 2 señoras conversando. No me habían visto. Decían, ¿viste lo que logró doña Carmelita? Sí, y sin dejar de ser quien es, eso me hizo sonreír. Porque si algo aprendí, es que no hace falta gritar para ser escuchada. Solo hace falta hablar con el corazón, y aunque ahora mucha gente me conocía, yo seguía escribiendo mis cartas. Una cada noche. Algunas las guardaba. Otras las regalaba. A veces a mujeres del círculo, otras veces las dejaba en la iglesia o en el mercado.
en una de ellas escribí: la fama es viento. El reconocimiento es seco. Pero el amor que sembramos, ese sí se queda. Esa frase la pusieron después en una pared de la plaza, sin que yo lo pidiera. Fue idea de los vecinos. Cada vez que paso por ahí, me detengo, la leo, y le doy gracias a Dios por haberme permitido vivir lo suficiente para ver que, a veces, los abrazos sí llegan, aunque tarden. Fue en el mes de noviembre cuando me di cuenta de que algo estaba cambiando de forma más profunda, más silenciosa, más espiritual. El viento ya traía ese olor a pan de muerto, a flores de cempasúchil, a velas encendidas. Y yo, como cada año, preparaba mi altar en casa. No era muy grande. Solo una mesita con fotos, papel picado, frutas, veladoras y panecillos. Allí estaban los retratos de mis padres, de mi abuela, de una vecina que me cuidó como si fuera familia. Y de otras almas que marcaron mi camino. Esa noche, mientras colocaba las ofrendas con mis nietos, Mateo, el más pequeño, me miró curioso y preguntó: ¿y tú, abuelita, a quién le escribes las cartas cuando ya no están? Me quedé en silencio. Por un momento. Qué pregunta tan sencilla y tan profunda. A veces, mi amor, le dije, escribo para que el cielo las lea. Me sonrió como si entendiera todo, y siguió ayudándome a encender las velas. Esa noche me senté sola frente al altar, y con una veladora encendida y mi cuaderno abierto, comencé a escribir una carta distinta. A quienes me dieron fuerza cuando ya no me quedaba, a mi madre, que se fue cuando yo era muy joven y me dejó el valor de seguir. A mi abuela, que me enseñó a callar cuando no era seguro hablar, pero también me enseñó a mirar con ternura. A las vecinas que compartieron tortillas cuando no había ni sal. A los rostros que cruzaron mi camino sin saber que una palabra suya me sostuvo. A ustedes, mis muertos, mis guías invisibles, gracias por no soltarme. Hoy sus nombres viven en mí. Hoy sus vidas siguen en cada abrazo que doy. Con amor eterno, Carmelita. Esa carta no la guardé. La dejé allí, sobre el altar. Y al día siguiente, el viento se la llevó, literalmente. Una ráfaga entró por la ventana y la hizo volar hacia el patio. Pensé en correr tras ella, pero no lo hice. Me pareció justo. Como si esa carta ya no me perteneciera. Los días siguientes fueron extrañamente serenos. Comencé a despertar con una ligereza en el alma que nunca había sentido antes. Mis dolores de rodillas seguían ahí, claro, pero mi pecho ya no pesaba como antes. Y no era por los reconocimientos, ni por las fotos en las paredes, ni siquiera por el cariño de la gente. Era algo más profundo, una aceptación completa de quién era, de lo que viví, de lo que perdoné. Un domingo por la tarde, mientras tejía en mi sillita de siempre, escuché que llamaban a la puerta. Era Jacinta, la mujer que antes era tan callada en el círculo, y que ahora se había convertido en una voz poderosa para otras mujeres mayores. Doña Carmelita, me dijo, estamos organizando un encuentro regional de mujeres adultas. No. De políticas, ni de empresarias, ni de famosas. De mujeres como usted. Reales.
vivas, luchadoras. Y queremos que sea usted quien lo inaugure. Me puse de pie como pude y la abracé. No necesitaba pensar mi respuesta. Claro que sí, hija. Sí. Mi voz aún puede servir, que se escuche. Ese encuentro fue algo mágico. Se reunieron más de 100 mujeres de distintos pueblos. Llegaron en camiones, a pie, en bicicletas. Algunas con bastones. Otras con nietos. Todas con historias que merecían ser contadas. Cuando subí al pequeño escenario, no leí ninguna carta. Solo hablé desde el corazón. Nos dijeron que calláramos, que sirviéramos, que nos conformáramos. Y muchas veces lo hicimos, por amor. Pero hoy estamos aquí para decir que también merecemos ser escuchadas. No para gritar, sino para sanar. El silencio que siguió fue tan profundo que se oían las hojas de los árboles moviéndose con el viento. Mi historia, continué, no es distinta a la de muchas de ustedes. Pero aprendí que, cuando compartimos lo que duele, dejamos de cargarlo solas. Y entonces sucedió algo que jamás olvidaré. Una a una, las mujeres comenzaron a levantarse de sus asientos y a acercarse al escenario. Algunas lloraban. Otras sonreían. Me abrazaban. Me susurraban gracias. Me ofrecían sus cartas. Al final, tenía en mis manos más de 30 cartas escritas por mujeres mayores que, por primera vez en su vida, habían dicho en papel lo que él, Alma, guardó durante décadas. Esa noche regresé a casa con el corazón encendido. Me senté en mi sillita, con las cartas en mi regazo, y supe que aquello no era un final. Era un principio. Un legado. Una llama que no se apaga. Mis hijas, al verme así, con los ojos brillantes, me preguntaron qué sentía. Y les dije, siento que mi historia ya no me pertenece. Ahora vive en otras mujeres. Y eso es eternidad. Desde entonces, el círculo se transformó en algo más grande. Ya no era solo un espacio. Era un movimiento. Una red de mujeres mayores que se encontraban, se escuchaban, se cuidaban. Y yo solo era el hilo que las había unido, y así, con el corazón lleno de nombres, de abrazos, de voces nuevas y antiguas. Fui entendiendo que todo tenía un sentido, asterisco asterisco. A veces, cuando cae la tarde y las nubes pintan de rosa el cielo del pueblo, me siento en mi sillita de madera frente al patio, con una taza de café caliente entre las manos, y simplemente observo. Escucho a los pájaros, al viento en las ramas, al eco lejano de niños jugando. Y entonces cierro los ojos y susurro, gracias, vida. Gracias por no haberme rendido. He vivido más de 70 años, y podría decir que esta última etapa ha sido la más hermosa. No porque esté libre de dolores, ni porque mi cuerpo ya no me falle, sino porque ahora miro el pasado con ternura y no con rencor. Antes, cuando hablaba de mi historia, lo hacía con un nudo en la garganta. Me dolía recordar, me dolía nombrar todo lo que me negaron, lo que perdí, lo que me callé. Hoy lo hago con amor. Porque comprendí que mi historia no es una herida, es una cicatriz que brilla bajo la luz. En el círculo, una vez, una mujer me preguntó si volvería a vivir mi vida exactamente igual.
sabiendo todo lo que viví, pensé un momento. Y le respondí, sí, pero esta vez me abrazaría más. Me miraría con más amor. Y no esperaría tanto para decirme, vales la pena, ¿por qué? Ese fue uno de los aprendizajes más grandes de mi vida, no esperar que otros te reconozcan para reconocer tu propia grandeza. Yo no supe eso cuando era joven. Ni cuando fui madre. Ni siquiera cuando mis hijas se fueron. Lo aprendí cuando, en la soledad más profunda, me escuché por primera vez. Y desde ese día, nunca más me volví a abandonar. Mis hijas, que antes no sabían cómo verme, hoy me buscan. Me escuchan. Me preguntan cosas. Me piden consejos. Y no porque me vean en la televisión o porque haya una plaza con mi nombre. Me buscan porque ahora sí entienden quién soy. Porque se quitaron las vendas de los ojos. Y porque yo también aprendí a verlas sin dolor, sin reproche. Perdonarlas fue el acto más liberador de mi vida. Y también perdonarme a mí misma. Por las veces que me callé. Por las veces que creí que merecía tan poco. Por los años en que acepté la soledad como castigo en lugar de verla como una oportunidad de encuentro conmigo misma. Hoy ya no tengo miedo a nada. Ni al tiempo, ni a la vejez, ni a la muerte. Porque sé que, mientras yo exista en la memoria de otras mujeres, no me habré ido del todo. Sigo escribiendo. Cada noche, antes de dormir, me tomo un tiempo para escribir una carta más. A veces para mí. A veces para alguien que me lo pide. A veces para nadie en especial. Escribir se ha vuelto mi forma de orar, y cuando no escribo, leo las cartas que otras mujeres me dejan en la puerta. Hay quienes no se animan a hablar, pero sí a dejar sus palabras en un sobre. Las guardo todas. Son trocitos de alma que merecen cuidado. Una de las últimas cartas que recibí me la escribió una mujer joven, de 30 años. Decía, Doña Carmelita, nunca conocí a mi abuela. Y mi mamá siempre estuvo tan ocupada que no supe lo que era una caricia con palabras. Usted, sin saberlo, me enseñó a escuchar el amor de otra forma. Gracias por sanar en mí lo que yo no sabía que dolía. Lloré mucho con esa carta. Porque entendí que cuando una mujer sana su historia, ayuda a sanar generaciones enteras. Eso somos las abuelas. Las madres del mundo. Las raíces. Las que sostienen aunque tiemble la tierra. Y por eso, ahora que me queda menos camino por andar, quiero dejar sembrado todo lo que he aprendido. Les dejo mi historia. Con todas sus grietas, sus tropiezos, sus renacimientos. Les dejo mis cartas. Para que, cuando alguien se sienta sola, las lea y recuerde que siempre hay una luz esperando ser encendida. Les dejo mi plaza. Para que se sienten en mis bancas a reír, a llorar, a compartir. Y les dejo mi voz. No para que la repitan, sino para que se animen a usar la suya, porque si algo aprendí, es que cada mujer lleva dentro una historia que merece ser contada. Y que cuando una de nosotras habla, el mundo entero se sacude. Hoy, mientras escribo esta última carta,
lo hago sin prisa. Con la calma de quien ya no teme, de quien ya no espera nada, porque ya lo tiene todo. Y si tú, mujer que me escuchas, estás leyendo o escuchando esto en cualquier rincón del mundo, te digo lo siguiente: no te avergüences nunca de quién eres. No te calles más. No te rindas, aunque te sientas sola. Tu historia importa. Tu voz importa. Tú importas, con todo. Mi amor, Carmelita Hernández, una mujer que vivió invisible y terminó iluminando a muchas. Destellos. Fin de la historia. *********. Si esta historia tocó tu alma como tocó la mía al contarla, déjame un comentario aquí abajo. Cuéntame si tú también has vivido algo parecido, o si esta historia te hizo pensar en tu madre, tu abuela o en ti misma. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte las próximas historias reales que conmueven el corazón. Gracias por estar aquí, por escuchar con el alma.